Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy damos inicio al segundo encuentro del ciclo de conversatorios Investigar y Escribir sobre Derecho, organizado por la Comisión de Jóvenes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. El día de hoy vamos a estar conversando un poco con el doctor Leandro Giannini, quien tiene una vasta trayectoria en la producción académica, así que estamos realmente agradecidos de que esté hoy compartiendo con nosotros un poco de su aprendizaje y de su experiencia. El doctor Leandro Giannini es abogado, especialista en Derecho Procesal Profundizado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es profesor titular ordinario de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue relator letrado de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y árbitro del Tribunal Arbitral Permanente de Conciliación y Arbitraje Institucional del Colegio de Abogados de La Plata. Actualmente ejerce libremente la profesión y es asimismo autor de diversos libros, artículos y trabajos de investigación. El doctor Giannini va a estar conversando un poco con nosotros hoy sobre cómo redactar ponencias. Le vamos a dar la palabra a él y luego quien tenga algún comentario, alguna inquietud, va a poder realizar preguntas al final de su charla. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy. Le damos la palabra a continuación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias además por la invitación. Siempre es un gusto participar de actividades de los jóvenes, jóvenes procesalistas. Es una feliz iniciativa de hace varios años de la Asociación Argentina y de sus jóvenes desarrollar actividades que atiendan la problemática que tienen los que se están iniciando en la carrera académica y que tienen preocupaciones específicas que hace varias décadas con otro grupo de los que éramos jóvenes en aquellos momentos, pensamos que sería una buena idea trasladar a nuestros mayores y trasladar horizontalmente entre nosotros para poder tener un reporte inmediato de nuestras preocupaciones y algún acompañamiento para encontrar soluciones a esos problemas. Uno de ellos es indudablemente el síndrome de la hoja en blanco, que es el que motiva este ciclo de charlas que felizmente ha organizado la Asociación y la Comisión de Jóvenes. Eh, yo hace yo diría 2 años, después de haberme hecho cargo de la dirección del Instituto de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, eh, tuve una reunión con los jóvenes del instituto y esa reunión se transformó en una serie de reuniones, cada una de ellas destinadas a tratar de impulsar y ofrecer la colaboración de los miembros que ya tienen alguna trayectoria del instituto, alguna trayectoria académica y de investigación en el instituto para fortalecer el estímulo de las actividades de investigación del instituto en particular. Y de esas charlas salió la inquietud por parte de los jóvenes de transformar todo eso que habíamos conversado en una suerte de consejos no taxativos para trabajar en la elaboración de uno de los tipos más frecuentes de trabajo de investigación que desarrollamos en nuestra vida académica, que es la elaboración de ponencias. Eso llevó a que en ese momento redactara un primer documento para discutir en un encuentro previo, una jornada preparatoria del instituto. En el instituto nosotros hacemos, además de jornadas preparatorias para los congresos, todos los años hacemos una suerte de Ateneo Intercáteras, que es la convocatoria especialmente a los jóvenes de las cátedras para que nos vayan contando en qué momento se encuentran en el trabajo de su línea de investigación y que presenten algunos de los resultados de investigación en Ateneos cerrados internos, caracterizados por el debate. Si se designa un contradictor, el contradictor pone en crisis las ideas de la ponencia que se presenta y puede ayudar a aportar aspectos de contenido, metodológicos, etcétera, o de justificación al trabajo que está realizando uno de los jóvenes. Eso finalmente se transformó en una lógica permanente de trabajo para las actividades de nuestro instituto y en particular, cada año que tenemos congreso, esos ateneos los dedicamos a discutir, como ensayar la discusión de las ponencias que los jóvenes van desarrollando, ¿sí? Y en el marco de
esto se dio en un año que había congreso, los jóvenes me sugirieron aportar algunas ideas por escrito que se transformó en un documento que está publicado y que la asociación creo que subió a su sitio web, que se llama Pautas Enunciativas para la elaboración de ponencias. La idea de ese trabajo, que va a ser la base de lo que yo quiero hablar con ustedes hoy, les aclaro que no quiero que sea una exposición unilateral, prefiero que vayamos dialogando en el camino o después hacemos las preguntas y la discusión, como ustedes prefieran, está bien. Sé que el formato eh, remoto puede generar incomodidad o generar bueno, están las herramientas para levantar las manos, la coordinación, María Pía, Mercedes, cualquiera de ustedes puede decir hay una mano levantada, si podemos hacer la pregunta y dialogar, perfecto. Entre tanto, yo les presento lo que creo que son las ideas centrales de digamos, que tiene que un joven ponente responder o desarrollar para responder al interrogante cómo encara una ponencia. ¿Sí? Cómo encara una ponencia es la forma coloquial con la que describimos la perplejidad que como jóvenes teníamos, o tal vez algunos que no son tan jóvenes también tienen al momento de elaborar y defender esta clase de trabajos en congresos de la disciplina. ¿Mm? Les aclaro que yo soy muy partidario de las palabras de José Manuel Serrat cuando le entregaron uno de sus doctorados honoris causa. Él dijo que escribir no es solo dejar volar los pensamientos, también es trabajar clavando los codos en la mesa, ¿no? Eh, es mucho más que el fruto de momentos inspirados, es el resultado del esfuerzo, de la porfía por amasar las palabras, decía eh, Joan Manuel Serrat, de tejer y deshacer mimbres. Y si las musas, siempre escurridizas y engañosas, acudieran a darme una mano, serán bienvenidas. Y les agradezco lo que vale, pero sin confiar absolutamente en nada de su voluble lealtad. Yo soy absolutamente partidario de esto. Ojalá que las musas me agarren en un momento de trabajo, pero la verdad es que soy de los que confían que el esfuerzo aplicado y la pasión aplicada a la labor de investigación es la que mejores resultados produce. Ahora bien, como no es todo ese esfuerzo, pasión, sino que algunas experiencias, algunas reglas no taxativas o pautas pueden ser útiles, allá vamos con lo que me parece interesante trasladarles. Eh, la reunión pasada, los dos expositores que hablaron en el encuentro pasado hablaron mucho sobre la importancia de la estrategia inicial, la planificación de los documentos de investigación, que es una parte casi definitoria del éxito o de la calidad futura del trabajo. Eh, yo les aclaro simplemente que lo que voy a hacer no es hablar de cualquier tipo de trabajo de investigación, ni de cualquier tipo de ponencia, les diría. Los congresos tienen distintas características, hay congresos que incluyen o trabajos que ustedes van a desarrollar en el futuro como relatores o ponentes generales. Yo voy a hablar de las ponencias individuales, las ponencias particulares que tratan alguno de los ejes temáticos presentados por un congreso, y además no voy a hablar de cualquier trabajo de investigación, ni voy a desarrollar una guía infalible para analizar cualquier tipo de desarrollo de investigación. Son simplemente algunas pautas que son útiles para este tipo de trabajo, que requiere investigación, como vamos a ver. La investigación es condición necesaria para la presentación de una ponencia, pero hay otros trabajos de investigación que tienen distintas características sobre una ponencia propiamente dicha, y analizar ese tipo de trabajo requeriría un apoyo y un tiempo adicional sobre contenidos de metodología de la investigación, que no es el sentido de esta charla desarrollar. Será el momento en otra oportunidad de hacerlo, muy importante para hacerlo, pero en esta oportunidad quiero concentrarme en esta clase de trabajo y quiero concentrarme también en un discurso que sea accesible, que sea, creo yo, aquello que estimule a los jóvenes a salir de ese laberinto invisible que es el síndrome de la hoja en blanco al empezar a trabajar con este tipo de propuestas.
¿Qué es una ponencia? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de una ponencia? Definiciones de lo que es una ponencia hay varias. Casi siempre se dice, mire, el ejercicio de presentar de una propuesta o de presentar una idea, eso es básicamente una ponencia. Tomar un tema concreto y desarrollar una idea concreta ante un auditorio académico. Pero esa finalidad tal vez es demasiado amplia. Muchos trabajos pueden ingresar dentro de esa categoría de presentaciones. Por ejemplo, una defensa de tesis también podría ser algo así. En realidad, lo que a mí me interesa, el tipo de ponencia que me interesa, es la que, o la tipo de definición de objeto de análisis que me interesa, es el que centra la atención en la finalidad esperable de un congreso nacional, de un congreso internacional o de cualquier encuentro de nuestra disciplina, es decir, los congresos o eventos que utilizan esta clase de trabajo como insumos de debate. Y básicamente lo que caracteriza a ese tipo de trabajo de investigación, a la ponencia de un congreso de estas características, es la justificación de una o más propuestas de conclusiones que el ponente pretende que el congreso trate y apruebe. Entonces, la finalidad típica de una ponencia y que además ejerce una fuerza gravitacional determinante en la construcción, en la planificación, en la elaboración, en la investigación y en la redacción y en la defensa oral de la ponencia, lo que genera esa fuerza gravitacional, lo que caracteriza a la ponencia es que la estrategia se concentra fundamentalmente en la conclusión y esa conclusión es la que ejerce una fuerza gravitacional sobre todo el desarrollo. Les digo esto porque en más de un congreso y en más de una oportunidad se ven ponencias que están redactadas como artículos de doctrina abreviados, como trabajos de investigación, tesis sintetizadas, como comentarios a un fallo o una línea jurisprudencial, que son trabajos válidos en el mundo académico, pero que difieren del objetivo central, creo yo, de lo que una ponencia es, que es básicamente presentar y justificar conclusiones. Un trabajo de doctrina, por ejemplo, puede tratar, puede escribir, sistematizar una institución procesal, puede analizar cómo funciona en la práctica, puede desarrollar cuáles son los presupuestos de la acción de amparo, por ejemplo, puede analizar cuáles son los requisitos del recurso de apelación en la provincia de Buenos Aires, o en el sistema nacional o de Tucumán, y puede cumplir perfectamente su cometido analizando y escribiendo sistemáticamente muy bien aquello que está desarrollando. Incluso puede introducir alguna novedad retórica en la presentación o la justificación de esa descripción. Eso no es una ponencia. Por más que sea completa, por más que sea un trabajo, en realidad lo que requiere una ponencia es algo más, o tal vez algo distinto. A veces algo más, a veces algo distinto. Deben concentrarse en presentar ciertas conclusiones que la comunidad académica que está representada en el Congreso por las autoridades, por sus autoridades, considere y apruebe esas conclusiones. Eso no excluye, por supuesto, que una ponencia se pueda transformar en un artículo de doctrina, porque precisamente la presentación de una serie de problemas y propuestas de soluciones concretas y específicas y bien justificadas pueden ser, por supuesto, en materia de un artículo académico. Pero hay muchos artículos académicos que se resisten a transformar en una ponencia, porque no tienen la misma intención o el desarrollo compatibles con esta clase de trabajo. Entonces, el análisis crítico de las fuentes, en el caso de las ponencias, se orienta predominantemente a la justificación de las propuestas de conclusión que se articulan. Las propuestas de conclusión son una fuerza, yo le decía gravitacional, una fuerza también podría verse como centrípeta, que todo el desarrollo argumental va exclusivamente a justificar estas conclusiones que uno postula que la comunidad académica apruebe y sostenga. Segundo punto, la investigación es condición necesaria de una ponencia. El hecho de que una ponencia se distinga de otros trabajos, monografías o tesis de maestría o de especialización, no significa que una ponencia pueda carecer de investigación que la respalde. La investigación es condición esencial de un trabajo de ponencia.
una de las deficiencias fundamentales que lamentablemente muchas veces uno advierte en trabajos que se presentan a los congresos es que se limitan a desarrollar opiniones, sin demostrar que hay un conocimiento detrás de esas opiniones y un análisis crítico de las fuentes relevantes y pertinentes. La investigación tiene que ser suficiente para respaldar las conclusiones propuestas y a eso me voy a referir después cuando hable un poco de la metodología. Si ato las dos cosas que vengo diciendo, yo les diría una pauta práctica importante. A mí me resulta útil diseñar una ponencia partiendo de las conclusiones hipotéticas que yo pretendo desarrollar. Esas conclusiones son el imán que va a definir todo el recorrido argumental de mi trabajo y, por supuesto, el método tendiente a justificarlas. Eso no significa redactar de atrás para adelante, ¿no? Eso, digamos, construir de ese modo argumentalmente significa que esas conclusiones van a ser el hilo que siempre va a guiar a quien expone y a quien lee en la determinación de en qué lugar estoy cuando estoy presentando cualquier idea. Tampoco significa que yo en una ponencia el ejercicio es tengo mis conclusiones y por lo tanto las voy a justificar y no tengo que hacer nada más que presentar todo un trabajo que ya hice. En materia de investigación, y especialmente en la redacción de las ponencias, hay una relación dialéctica entre las conclusiones que yo hipotéticamente presento a mí mismo para justificar, el acceso a los materiales que me permite verificar esas conclusiones hipotéticas, y en más de una oportunidad, a mí me ha pasado, y no tengo ningún problema en reconocerlo, que esas fuentes me han mentido, o no solo las fuentes, muchas veces la lectura de mi justificación ha hecho que modifique las conclusiones mismas, ¿no? Las fuentes dicen lo que yo creí que iban a decir, pero el desarrollo justificativo, mi propio desarrollo justificativo, me convence de que tengo que moderar, limitar o directamente sustituir las conclusiones que tenía. Eso no significa, otra vez, que yo prescinda de las conclusiones como imán que ejerce la fuerza gravitatoria general sobre la totalidad. Lo que pasa es que el imán cambia, puede cambiar de lugar, puede tener una polaridad opuesta, pero siempre me va a llevar a ese lugar todo el desarrollo justificativo. Si cambio, cambio todo, pero mantengo la lógica de la ponencia como tal. ¿Cómo elijo el objeto de una ponencia? ¿Cómo elijo sobre qué escribir en un Congreso Nacional? Una pauta general, elegante pero insuficiente, pero que es útil, y por eso la digo, sería la siguiente. No escojan un tema tan acotado que sea irrelevante, ni escojan un tema tan amplio que no les permita justificar las conclusiones en la extensión permitida reglamentariamente para el evento que ustedes van a desarrollar. Esto vale para las ponencias generales y para las ponencias particulares, pero especialmente para las ponencias particulares. Tiene que haber una relación proporcionada entre la amplitud del objeto y la capacidad de extensión que tengo para justificar las conclusiones propuestas. Por supuesto, es una definición elegante, ustedes van a decir, ¡qué buena! Ahora, ¿qué significa suficiente en esa oración? ¿No? ¿Qué significa proporcionado? Lamentablemente no les puedo dar una fórmula general, por supuesto están los reglamentos que ponen límites, pero ustedes tienen que asociar esos límites justificativos con la elección del tema, que es lo que estoy tratando de explicarles, o darle por lo menos alguna orientación. A mí me resulta útil en estos casos hacer una composición de 4 elementos fundamentales y que dialogan entre sí, ¿no? Uno es el tema que voy a tratar, otros son los problemas que ese tema presenta, otros son las conclusiones hipotéticas que voy a desarrollar, y otra es el método y la justificación que voy a aplicar en el desarrollo argumental de trabajo. Y todos esos me sirven para determinar adecuadamente el objeto de la ponencia. Me explico brevemente. Primer elemento, el tema, el área temática sobre el que me voy a exponer. Todos los congresos tienen un temario, ¿no? Ustedes lo saben bien, temas generales, comisiones, cada comisión con varios temas generales y cada tema general con varios temas en particular que son sugeridos como contenidos
estimulados hacia los ponentes para desarrollar. Pero claro, no tenemos en 10 páginas, por ejemplo, un Congreso Nacional Clásico, 10 páginas, posibilidad ni reglamentaria, ni intelectual, ni material, ni fáctica de tratar todos esos temas integralmente. Tal vez, si tenemos el tema Consejo de la Magistratura, le podamos dedicar una monografía consagratoria en algún momento que tengamos muchas ganas de investigar sobre ese tema particular o cualquier otro que forme parte de los nuevos principios del proceso civil o lo que sea. Pero como no tenemos esa posibilidad, el segundo paso, y creo que es determinante, yo creo que este es el centro de atención de cualquier persona joven que quiere concentrarse en la producción académica en un congreso y no sabe por qué tema empezar o no sabe si su tema va a ser tan amplio o tan restringido y demás, que se concentre en los problemas. La problematización es el ejercicio clave. La relación entre los problemas y el tema es una relación de concentración sucesiva. El ponente va sucesivamente a elegir o identificar los problemas más relevantes del tema que está analizando a medida que investigue mejor el tema mismo. Y digo sucesiva. Sucesiva es la palabra clave en esa construcción. El Congreso puede tener un tema que sea nuevos principios procesales y un subtema que sea adaptabilidad de las formas procesales. Tomo un ejemplo de un Congreso específico, adaptabilidad de las formas y era adaptabilidad de las formas y acuerdos procesales, ¿no? Uno puede pensar, bueno, me interesa, es un tema interesante. Y tengo algo estudiado, así que puedo detectar inicialmente, aclaro que no escribí sobre ese tema, pero estoy haciendo un ejercicio hipotético en mi cabeza, ¿no? Si hubiera escrito sobre ese tema. Puedo, por lo que sé, intuir que detrás de esos dos temas hay dos subgrupos dentro de ese subtema. La problemática, en todos los casos hay una modificación, una adaptación, una flexibilización, una alteración de las tipologías procesales establecidas por el legislador, es una alteración del principio de legalidad de las formas procesales, en algunos casos por acuerdo aparte, en algunos casos por decisión de juez, ¿no? Adaptación de las formas procesales y acuerdos procesales, ¿no? Flexibilización, adaptación, proporcionalidad, etc. Entonces, puedo decir, bueno, son dos subtemas, no puedo tratar los dos subtemas en 10 páginas, me concentro en la flexibilización por decisión del juez en un caso concreto, ¿no? La primera parte de ese subtema. Bueno, hay problemas específicos que son típicos de esa línea que estoy pensando. Y me pongo a pensar, ahí hay problemas relacionados con los poderes del juez, la clásica descripción de si es constitucional asignarle al juez esa clase de poderes, si eso no afecta a la seguridad jurídica, produce indefensión, el riesgo de parcialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay un problema constitucional sobre el reconocimiento de esas posibilidades. Pongámosle que también decido decir, no, bueno, demos por sentado que es constitucionalmente aceptable y tratemos de ver cómo el ejercicio en concreto de esas facultades puede parametrizarse de modo tal que aquellos riesgos constitucionales no queden afectados. Bueno, ¿cuáles serían esos factores? ¿Cuáles serían esos principios que deben orientar el ejercicio de una facultad que considero constitucionalmente válida en términos generales? ¿Cuáles son los factores que guían a la proporcionalidad que debe existir en el ejercicio? O ir directamente a un tema específico. ¿Y cómo impugno una decisión del juez en concreto que decide sobre la modificación o adaptación de las normas procesales y eso afecta a algunos de los parámetros que señalé? Como ven, a medida que voy detectando los problemas, me voy concentrando la atención en algunos capítulos específicos que me permiten desarrollar algo que de otro modo no podría desarrollar. Por supuesto, es un ejemplo bastante rudimentario, pero es una forma en la que yo quiero explicarles en qué consiste el ejercicio de problematización. Descubrir, esto de problematización es el ABC de la metodología de investigación, ¿sí? La problemática es uno de los capítulos de un proyecto de investigación estándar. Bueno, descubrir sucesivamente los problemas relevantes es el desafío central del ponente, que está planeando presentar una ponencia. No elegir el tema, detectar sus problemas. Una vez que detecto los problemas relevantes, tengo por añadidura, les diría, todo lo demás que voy a hablar, ¿sí?
Una vez que detecto los problemas, tengo que ver cómo los resuelvo. Defino los objetivos para resolverlos. Si es teórico, será uno. Si es práctico, será otro. Si requiere testimonio, será otro. Metodología. Entonces tengo problematización y de ahí surgen los objetivos, surge el método, la metodología, ¿no? Entonces, una vez que tengo la capacidad de detectar los problemas relevantes en un tema que es objeto de un congreso, recorrí, creo yo, más de la mitad del problema de la planificación de los trabajos. Les doy otro ejemplo para explicarlo del mismo modo. Otro congreso tuvo como tema, como comisión, la incidencia del Código Civil y Comercial en el proceso civil, ¿no? Típico del Congreso posterior al 2015, la incidencia del Código Civil y Comercial en cualquier institución del derecho, entre ellas, entre nosotros, del Código Procesal Civil y Comercial. A mí me interesaba, por ejemplo, analizar el arbitraje, las consecuencias que tiene la regulación del contrato de arbitraje en la terminología del código, la sistemática del código, en los procesos arbitrales. Ya de todos los aspectos procesales, tengo una cosita así. Dentro de la cosita así, ¿sí? Hay muchos problemas adentro de eso. No es solo la impugnación del laudo, ¿no? Hay una multiplicidad de problemas que yo podría haber presentado. ¿Cuáles son las controversias arbitrables? ¿Cómo se designan los árbitros? ¿Cómo se deciden las medidas cautelares? ¿Cuándo se recusa? ¿Cómo son las reglas de procedimiento? ¿El subsidio por default en arbitraje institucional? Que si está bien el arbitraje de derecho como regla y altera la regla inversa del Código Procesal, cómo es el régimen impugnativo de los laudos, y así sucesivamente hasta el hartazgo, ¿no? Entonces, cada uno de esos está lleno de problemas. La arbitrabilidad es un problemón del Código Civil y Comercial. Bueno, yo dije, a mí voy a concentrarme en dos temas, las medidas cautelares y la impugnación del laudo arbitral. Dos problemas muy relevantes, llenos de problemas internos que hay que resolver de tipo teórico, tipo conceptual, con incidencia práctica que se tiene que verificar, etc. Pero son problemas distintos entre sí. Y a consecuencia de ello, eh, elaboré dos ponencias porque los conjuntos de problemas tenían tanta autonomía conceptual que me permitían justificar autónomamente en dos ponencias dos problemas del arbitraje en el Código Civil y Comercial. Voy a volver sobre esto cuando hablemos de la extensión de los trabajos. En síntesis, fundamental. Digamos, si ustedes tienen un problema le van a ir a preguntar a un mayor, ¿no? Que tiene alguna tradición, no sé qué tema elegir, o no sé por dónde empezar a escribir sobre este tema que me interesa. Me gusta litigio estructural, me gusta arbitraje, me gusta medidas cautelares, me gusta... Eso no es nada, no es nada. Lo que ustedes tienen que ir cuando ustedes dicen voy a escribir sobre este punto es, tengo la capacidad de detectar cuáles son los problemas relevantes de esa temática. Claro que los problemas no surgen por inspiración espontánea, como dice Serrat, si me agarra la musa justo trabajando, qué bueno, ¿no? O como decía de Vicenzo, si la suerte me agarra entrenando, buenísimo, ¿no? Pero lo único que sé es que tengo que entrenar todos los días para que cuando tenga suerte, ahí me va a agarrar, ¿no? Me va a agarrar trabajando. Entonces, los problemas no surgen por intuición, ¿no? No son inspiración espontánea de ninguna musa. No hay musas bien intencionadas que nos ayuden en esto, y si, como decía Serrat, si vienen, les agradezco por lo que vale, pero no confío en su inspiración bienhechora. Entonces, la verdad es que en este ejercicio la transpiración vale más que la inspiración. La problematización va a ser más elaborada, más útil, más profunda, más rigurosa, cuanto más estudiado e investigado esté ese eje temático, ¿sí? Entonces, para llegar a la fase 2, pasar del tema al problema central en lo que estoy hablando, lo que hay que hacer es estudiar en profundidad el eje temático del que estamos analizando. De lo contrario, los problemas relevantes, chicos, amigas, amigos, no aparecen, ¿no? Los problemas no aparecen, ¿no? Y nadie se los va a decir cuáles son los problemas,
Los problemas van a surgir cuando uno está investigando. Y si no aparecen los problemas, no tienen ponencia. Estamos en claro, ¿no? Con esto es importante, ¿no? No empiecen a escribir sobre algo desarrollando lo que todo el mundo conoce. Un congreso académico es un evento que está caracterizado por contar entre sus asistentes a una comunidad académica relativamente formada en la materia que van a. Si van a hablar obviedades, más vale no empecemos. Vamos a hablar de los problemas, porque además en los problemas ustedes encuentran el objeto de una ponencia que pueden justificar en su resolución a través de estas 10 páginas, que por ejemplo puede fijar un reglamento. Entonces, llegamos a fase 2. Identificamos el conjunto de los problemas relevantes. Ahora hay que proponer a la comunidad jurídica cómo resolverlos. Esta es otra de las partes centrales que tiene que ver con lo que yo diría la fase 4, la de 3 y 4, ¿no? ¿Cómo dialogo a partir de ahí? Ya tengo los problemas. ¿Qué hago para seguir en la construcción de una buena planificación de una ponencia? Una vez que tengo los problemas, empiezo a presentar hipótesis con los contenidos que ya tengo investigados sobre la cuestión a analizar, empiezo a presentar hipótesis de conclusión alternativas, ¿sí? Que son, recuerden, esas hipótesis, esas conclusiones van a ser el eje gravitacional de la ponencia, ¿no? Una ponencia, cuando yo empecé a ir a los congresos, las ponencias empezaban con las conclusiones, ¿no? No se podía, digamos, el formato de redacción de una ponencia era Leandro Giannini, comisión tanto. ¿Qué propongo? Propongo que se elimine el requisito de la necesidad de justificar la imposibilidad de acceder individualmente a la justicia como requisito de los procesos colectivos porque es injustificado e inconstitucional. Mi propuesta es esa. Ahora les voy a explicar dónde está el problema, cuáles son las razones por las que lo justifico y después voy a concluir más ampliamente sobre esa ponencia. Pero lo que yo quiero es que el Congreso Nacional termine y una de sus conclusiones sea: la Corte Suprema se equivoca cuando exige este requisito como condición para, ¿no? Entonces, así empezaba. Una ponencia empezaba con la conclusión que yo le sugería al Congreso Supremo. Ahora, en los reglamentos nuevos, tal vez hay una síntesis de la propuesta, una cosa así, que es básicamente lo mismo, ¿sí? La síntesis de la propuesta debería ser algo parecido, pero que los ponentes a veces lo toman como un abstract del trabajo. Tal vez la terminología debería volver a ser aquello que era antes, para estimular al ponente a que lo que presente es una conclusión que el Congreso apruebe. Aclaro y nota al pie. No interesa si el Congreso efectivamente va a tratar o no individualmente la ponencia, va a votar a favor o en contra y cómo lo hace. En esto hay congresos de distinto tipo y con distintos métodos. Hay congresos en los que las ponencias se votan y que los referentes, las autoridades que votan son todos los asistentes a la comisión, le hace las jornadas de derecho civil, por ejemplo. Entonces, se votan en las comisiones con todos los asistentes a la comisión que tengan ciertas características que permitan garantizar que es un análisis calificado el que se está haciendo. Y todos ellos van a votar a favor o en contra de todas y cada una de las ponencias. Hay otros que confían en las autoridades de la mesa, el presidente, el secretario, etcétera, para redactar las conclusiones una vez que se presentan. Entonces, se confía que la comunidad académica está representada no por los asistentes a la comisión, etcétera, sino por el presidente, el secretario, las personas que la autoridad. Pero eso, a los efectos de esta exposición, ustedes pueden decir es mejor uno u otro y lo podemos discutir un largo rato, pero los efectos de esta exposición no interesa. Ustedes tienen que pensar que hay una comunidad académica representada por quien sea y que va a votar como sea, a la que ustedes le van a proponer una conclusión que quieren que el Congreso apoye, esa comunidad apoye. Entonces, presentan esa conclusión, desarrollan, justifican. Pueden poner las conclusiones al final, no hay problema. La ponencia está en el último capítulo, conclusiones. Por lo tanto, someto a consideración del Congreso las siguientes conclusiones y ponencias. 2 puntos,
A, B, C, ¿no? Puede ser uno o la otra, pero tiene que estar, y eso es, repito, el imán que ordena el trabajo que ustedes están desarrollando. Vuelvo, salgo de la nota al pie en la que estaba y les vuelvo a decir, esas conclusiones yo las hipotetizo previamente. Digo, yo voy a intentar concluir esto. Con lo que sé, creo que es plausible, creo que es cautelarmente verosímil. Es probable que tenga razón con esto. Voy a testearlo en profundidad a través del método que tengo después para decir algo sobre el punto. Claro, la hipótesis va a ser, puede ser conceptual, puede ser de tipo, digamos, simplemente un ejercicio de depuración conceptual. Por ejemplo, yo quiero decir que esta institución está mal explicada o tiene bases conceptuales que hacen que en la práctica tenga consecuencias desfavorables su aplicación, etc. Y entonces voy a tener que trabajar en una hipótesis de revisión conceptual y en una hipótesis también que justifique por qué esa revisión conceptual tiene efectos relevantes para el servicio de justicia, la litigación, etc. Por ejemplo, a mí me ha tocado en 2 congresos discutir con el querido maestro Jorge Peirano, de reciente desaparición física, y que va a estar por siempre entre nosotros, sin dudas, con su calidad humana y sus enseñanzas. En 2 congresos nacionales me ha tocado discutir las bases teóricas de la doctrina de la carga dinámica y las consecuencias prácticas de la revisión conceptual de esa conceptualización que yo creí que merecía alguna revisión. Entonces, una hipótesis tenía contenido conceptual, ¿sí? Debemos distinguir la carga dinámica de la aplicación del principio de colaboración, y una parte que es qué consecuencias tiene entender uno de otro modo, en concreto, y en los casos sometidos a la regla de que quien está en mejores condiciones de probar debe hacerlo, qué consecuencias prácticas tiene la aplicación de esta revisión conceptual en la solución de un caso concreto. Vamos al método. Tengo una hipótesis, la tengo que demostrar y justificar esa demostración. Obviamente la metodología es uno de los desafíos más intensos de la planificación de cualquier trabajo de investigación, incluyendo las ponencias, y ya dije que todas las opciones metodológicas y los detalles de la epistemología del conocimiento, es decir, la filosofía del conocimiento, epistemología, destinadas a saber bien qué es lo que hay que hacer en cada uno de estos trabajos, desborda mucho lo que tengo para decir acá, será materia de otra charla, me encantará ser parte de ella. Por lo pronto, lo básico, ¿sí? El método tiene que ser adecuado para demostrar las conclusiones. Si hay un problema teórico, el método va a ser uno. Si el problema teórico tiene consecuencias prácticas, tengo un método híbrido. Si tengo problemas prácticos que tengo que analizar, los obstáculos del acceso a la justicia, ¿sí? No estoy diciendo qué significa obstáculo material de acceso a la justicia, sino estoy diciendo, como dijo Sergio Jalil en una tesis doctoral, en una tesis de maestría que está siendo analizada ahora mismo por mí como director, en Melchor Romero hay problemas de insatisfacción jurídica que pueden ser resueltos por casas de justicia. No es que vamos a analizar conceptualmente qué es una casa de justicia. Tenemos que ir a Melchor Romero y detectar cuáles son las necesidades jurídicas satisfechas. Melchor Romero es, perdón, una localidad del Gran La Plata, ¿sí? Las afueras de La Plata, caracterizada por indicadores socioeconómicos de vulnerabilidad significativos, ¿no? Entonces, tengo que ajustar el método a la problemática que estoy analizando, porque de eso depende el éxito de mis conclusiones. Estamos acostumbrados a la investigación documental, la Black Letter Research, ¿sí? Pero a una sola forma de investigación documental, que es analizar el sentido de las palabras, de las leyes, de texto, digamos, de las leyes, de las doctrinas, de los fallos, etc. Y en eso nos concentramos. Eso es todo lo que hacemos con los documentos. La investigación documental
para el derecho y las ciencias sociales es fundamental, pero no puede concentrarse exclusivamente en el análisis de textos, leyes y fallos. Por supuesto, es lo que mejor manejamos y lo que se parece a lo que hacemos en la práctica forense. Pero eso no significa que esté cumpliendo con el método apropiado si mi hipótesis, ¿sí? Si mi conclusión anticipatoria, hipotética, requiere de un análisis documental más profundo, la producción de bases de datos, la interacción de bases de datos, por supuesto la utilización eventualmente de herramientas de inteligencia artificial o directamente la investigación empírica de fuentes distintas a los documentos propiamente dichos que requieren conocimiento relevante sobre la sostenibilidad de las conclusiones. Saber qué conclusión puedo sacar sobre las necesidades jurídicas insatisfechas de un barrio determinado, para no decir de la Argentina o de la provincia de Buenos Aires o de Tucumán, sino un barrio específico de acá a la vuelta, requiere conocimiento específico sobre el modo de sostener esas conclusiones, saber medir el universo, determinar cuál es la muestra que voy a utilizar y el margen de error de las conclusiones que voy a adoptar, ¿no? Pero se hace interesante. Cuando uno pasa esa barrera, empieza a ser interesante porque empieza a hacer lo que casi nadie está haciendo en derecho. El uso de las fuentes. Siempre preferir las fuentes directas. Esta es la regla clave de una buena metodología de investigación, de una sana metodología de investigación, salvo que estas fuentes estén indisponibles en la práctica. Pero ojo con las fuentes indisponibles. Yo les diría dos reglas, una insoslayable y una práctica y útil para cuando está planificando el trabajo. Una es que usar como regla fuentes directas. No valerse de fuentes indirectas, especialmente si su grado de confiabilidad no está adecuadamente demostrado. No es lo mismo, por supuesto, la fuente indirecta que yo cito cuando remito al lector al desarrollo que tal autor hizo muy bueno sobre este tema que yo no estoy tratando, que las fuentes directas de si yo estoy analizando la doctrina del precedente y me baso en el último libro de un autor de La Plata que está hablando de la doctrina del precedente del Common Law o del fallo de London Trainways, etc. Lo que yo diga sobre London Trainways seguramente tiene mejor ir al fallo y a los comentarios de aquel momento y sucesivamente sobre la evolución en el país en las que ese fallo que sentó la doctrina del presidente de Inglaterra, para decirlo de alguna manera, dijeron, ¿no? Entonces, fuentes directas como regla fundamental, acudir solo a fuentes indirectas cuando en realidad estoy remitiendo algo que yo no voy a desarrollar, o cuando con alta confiabilidad tocan esas fuentes indirectas algo a lo que yo no puedo acceder. Pero si lo uso mucho, cambien de tema. Repito, si uso mucho ese APUD, ¿sí? Es decir, citado por, tal vez sea oportuno cambiar de tema. Segunda regla, práctica, fuentes accesibles. Materialmente accesibles. Hay un libro de Mitidiero, Cómo escribo, que acabo de traducir al español para que sea publicado en Palestra, en Lima, que acaba de salir. Él habla de las fuentes accesibles, materialmente accesibles y culturalmente accesibles, ¿no? Ustedes tienen que elegir un tema cuyas fuentes tienen capacidad, a cuyas fuentes tienen capacidad de acceder. No capacidad de acceder googleando, lo aclaro yo, esto no lo dice Mitidiero, no me voy a poner palabras en él que no dijo. No que no pueda acceder googleando, sino que no puedo acceder desarrollando el mejor esfuerzo posible de investigación. Si estoy analizando el origen de la doctrina de Goldschmidt sobre carga de la prueba, tengo que saber alemán, para decirlo de alguna manera. Eso es accesibilidad cultural. Si estoy analizando desarrollando una hipótesis que requiere el análisis histórico de la institución, tengo que acceder
a documentación y archivos que me permitan justificar esa afirmación. Entonces, o directamente tiene que estar el libro de Goldschmidt acá en la biblioteca, ¿no? Que ya sé que muchas facultades tenemos problemas de accesibilidad a algunas fuentes. Elegir un tema que tenga fuentes directas y accesibles. Voy a avanzar porque sé que el tiempo es tirano y no sé cuánto tenemos pautado, María Pía, Mercedes, cuánto tenemos pautado para la exposición. Ya estoy de todos modos desarrollando la fase final y podemos ir al debate, pero quiero 15 saberlo para minutos, ver 20 si minutos más ya... tenemos, así que tranquilo. Bueno, eh, la justificación habla también no solo del método, que creo yo es el contenido central, pero eso requiere un análisis específico, creo yo, en la jornada particular sobre el tema. Sé que en la primera jornada se habló sobre metodología de la investigación, hay mucho para decir sobre ese punto. Eh, Algo que está al alcance de todos y que simplemente no es perdonable, ¿no? Hay cosas que yo puedo, sí, no está el libro en alemán del autor que Goldschmidt utilizó como base de su teoría sobre qué es una carga. Lo que no pueden ser es desordenados. Entonces, hay aspectos de estilo que simplemente no tienen capacidad de ser. Uno puede mejorar, por supuesto, pero lo que tiene es que apuntar y no puede dejar de tener ese objetivo, sea cual sea el objeto de la ponencia que estoy desarrollando. Vamos con algunos aspectos de estilo que tal vez les resulten atractivos. Sobre esto hay tanto escrito que la verdad que sobre, digamos, manuales de cómo escribir y demás hay un montón, hay los mejores, unos, digamos, autores que yo, digamos, sigo, admiro por cómo escribieron o cómo escriben, han escrito sobre cómo escriben, ¿sí? Y esto, tanto ensayistas como novelistas o como las dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, ensayistas, Steven Pinker, como el manual de escritura de Steven Pinker es una genialidad, y Steven Pinker y su obra es una genialidad en líneas generales. La ensayística de Steven Pinker es impecable, y su libro sobre cómo escribir también lo es. No creo que esté traducido al español, el único problema, pero es una gran obra ensayística. Eh, un montón de Murakami, Borges, Vargas Llosa y tantos otros han escrito sobre el método de escritura, y todos tienen algunas cosas que son iguales para todos. No importa si son realistas mágicos, novelistas o cuentistas, hay ciertas cosas que son iguales para todos, y ahora por eso en esas me voy a concentrar. Y algunos geniales y muy influyentes a mi persona, mi estilo, mi gusto por la literatura, como Humberto Eco, este, ofreció a un joven novelista que es, digamos, alguien que ha desarrollado ensayística y ha desarrollado narrativa, y por lo tanto les doy esos tres ejemplos o cuatro. Hay un montón, o cinco. Digamos, después, si quieren, le paso un listado, pero la verdad es que cualquiera de ellos tiene algunos consejos que me parecen que son comunes y que son útiles para desarrollar y para pensar. En ensayística, le diría narrativa general, pero por lo menos en lo que nosotros hacemos, que es la redacción de ponencias, eh, cuando yo les decía primer punto, orden expositivo, imperdonable no tenerlo. Imperdonable, simplemente imperdonable. No hay ninguna justificación para que un discurso académico en una ponencia sea desordenado. Puede no tener el mejor libro o puede citar a un autor con cita de otro. Por supuesto, sin falsear la cita, sin decir que yo cité una fuente mía. Eso es una alteración, por supuesto, eh, también imperdonable. Estoy hablando de, yo puedo decir, bueno, no accedí a esta fuente y entonces cito a un autor confiable que ha analizado esa fuente. Lo que no puede ser desordenado, ¿no? Eh, el trabajo tiene que estar bien planificado desde el orden de los capítulos. Perdón si soy medio obvio con esto, pero lamentablemente
es demasiado más frecuente de lo que debiera la estructuración de trabajos que no tienen un buen orden inicial de los capítulos. Yo les diría en esto, tomen una regla general que sea indubio prosimetría. Indubio prosimetría, es decir, tomen a los tratadistas franceses del derecho civil y del derecho procesal civil y vean solo su índice. La hermosura de la simetría de un discurso de esas características ya es una licencia, a mi gusto, favorable y un atractivo para el lector. Todas estas reglas se pueden romper, pero tienen que ser intencionadamente rotas y uno tiene que saber lo que está haciendo. Primero saber la regla y después saber por qué la está rompiendo. Ahora voy a ir a eso. Pero primero déjenme simplemente darle los títulos de las reglas que estoy hablando. Los capítulos tienen que ser ordenados y si están en la duda, busquen la simetría. Yo tuve una estancia de investigación en el Instituto Alexandre Tank de Francia, en París, que es el Instituto de Derecho Privado y Procesal Civil de la Universidad de la Sorbona, en Francia. Su director fue durante muchos años Loïc Carrier, un gran maestro de Derecho Procesal, expresidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, una excelente persona además. Sus tesistas, con los que yo trabajaba, estaban al lado, y los tesistas a los que él le dirigía la tesis, estaban obsesionados, estoy hablando de la obsesión propiamente dicha, digamos, la de la película Jack Nicholson, que besa al perrito en la calle, ese tipo de obsesión, por la simetría y la organización de los capítulos. Una tesista tenía, por ejemplo, una propuesta en 3 ejes conceptuales. Su tesis implicaba desarrollar un primer eje, un segundo eje y un tercer eje. La devolución fue inmediatamente, no puede haber 3. Uno de los 3 hay que dividirlo en 2, porque son parte de un subconjunto. Va a tener que ser simétrico y debe buscarse la simetría, aun cuando vos no la hayas visto a primera vista. La simetría es la síntesis por default de la belleza, y la belleza es una parte importante de lo que uno hace cuando expresa ideas. Indubio pro, no quiere decir que sea una regla infalible. Ahora les digo algo sobre el quiebre. El orden de los capítulos. El orden del discurso en cada capítulo. Por favor, nunca dejen que el lector se pregunte ¿dónde demonios estoy cuando estoy leyendo algo que ustedes escribieron? Los laberintos fueron inventados por razones retóricas, pero no pueden justificarse como la consecuencia del desorden conceptual, ¿no? Los laberintos de Borges son hermosos, tienen una razón retórica que lo justifica. El laberinto que produce un discurso desordenado dentro de un capítulo o que combina contenidos que deberían estar en otro capítulo es algo que también es imperdonable. La organización de los párrafos dentro del discurso, otra cuestión de estilo que es esencial. El párrafo siempre hay que saberlo. Ustedes simplemente digan, ¿cuándo pongo un punto y aparte? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, los párrafos son unidades de composición, que tienen una o más oraciones, por supuesto, pero que son unidades de composición, tienen una idea núcleo. Cada párrafo tiene lo que se conoce como tópico frasal, como oración temática, y tiene ideas secundarias, por supuesto, que tienen una relación de derivación con la idea fundamental, con la idea núcleo. Hay una relación lógica entre la idea tópico frasal, la idea núcleo, la relación temática y las ideas que se desarrollan en un párrafo. Y ahí los estilos pueden ser muchos. Lo que no puede haber es una infracción a este estilo. Por ejemplo, el default, digamos, la milanesa con papa frita de la construcción de una oración, perdón, de un párrafo, sería empezar por lo que se llama la oración temática, la que describe, la que define el núcleo frasal o el tópico frasal, y el desarrollo. Por ejemplo, una afirmación, ¿no? Una definición,
una clasificación o una pregunta. Con eso empiezan. Y esa clasificación, esa pregunta, esa afirmación, define el núcleo de lo que se trata en ese párrafo. El litisconsorcio necesario es el proceso de comparte múltiple caracterizado por la indivisibilidad de la pretensión. Por ejemplo, bla, 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 bla. ¿Sí? O los litisconsorcios se dividen en facultativos y necesarios. Facultativos son aquellos en los que hay pretensiones divisibles acumuladas entre sí, sin que el resultado final del proceso implique ineficacia o inutilidad de la decisión. Bla, bla. En cambio, el litisconsorcio necesario hay una pretensión indivisible. ¿No? En el primer ejemplo que hice fue definir el litisconsorcio necesario y desarrollar algunos ejemplos derivados de esa definición. En el segundo ejemplo, clasifiqué el litisconsorcio en facultativo y necesario y di una nota básica definitoria de cada uno. O podríamos preguntarnos, ¿en qué situaciones debe el juez integrar la litis por tratarse de un litisconsorcio necesario? Las diferencias en ese punto a veces son tienen que ver con el estilo, con la retórica, con la necesidad de sorprender, de quebrar un poco la monotonía del discurso. Por supuesto que hay razones estilísticas pero todas son válidas, porque en todas esas tengo un tópico frasal, una oración temática que empieza y después un desarrollo. Ese es la milanesa con papas. ¿Sí? Por supuesto, ustedes le pueden dar cualquiera de esos ejemplos. Empezar con una pregunta, con una clasificación, con una división, con una afirmación, con una definición. Todas están dentro de la regla. A veces puedo invertirlo. Por ejemplo, un truco puede ser invertir el orden, hacer el desarrollo y concluir el párrafo con aquello que quiero reforzar. Con el tiempo, les decía, algunas de estas reglas pueden quebrarse, pueden flexibilizarse. Pero, por ejemplo, se puede usar el humor para hablar un párrafo, puede usarse el misterio, pueden usarse metáforas, un recurso complicado, difícil, muy criticado por la narrativa moderna, el exceso de la metaforización. Pero Pinker dice, una buena metáfora vale el universo cuando uno la acierta. Una buena metáfora, una. No que mi discurso sea permanentemente acudir a metáforas porque no puedo explicar lo que quiero decir, ¿no? En la realidad. Entonces tengo que acudir a permanentes metáforas. Todo eso puede ser parte del estilo de ustedes, bienvenido sea, pero con dos condiciones. Uno, hay que conocer bien las reglas antes de romperlas. Si ustedes no conocen la oración temática o el tópico frasal de su párrafo, no se rían, no empiecen con el humor, ¿no? Porque es peor todavía, porque están enredando al lector en una desarticulización injustificada de su discurso. Y hay que conocer bien para qué voy a utilizar esos recursos adicionales, llamémosle, esas flexibilizaciones. ¿Por qué uso el humor? ¿No? Hay autores que escriben y realmente captan la atención con el humor. Transforma la atención en alianza, se puede decir, ¿no? Cuando lo que uno está hablando es demasiado profundo y riguroso, quebrar esa hipnosis que puede llevar a complejizar demasiado el discurso, con una cuota de humor puede relajar y generar una alianza constructiva con el lector, no para adulterar las razones que tengo, sino para despertarlo y hacerlo mi aliado en el discurso que estoy desarrollando. La metáfora clarifica una idea por razones de analogía, ¿sí? No es que es un ejercicio deportivo metaforizar para explicar de una manera más difícil aquello que no puedo explicar con las palabras que describen la realidad. No, no, en general lo utilizo porque una analogía relevante y una analogía útil puede ser valiosa para explicarme mejor. Y para cerrar el tema de estilos, algo que repito una y otra vez y una y otra vez y otra vez, ¿no? Frases cortas,
preferir sustantivos y verbos a los adjetivos y adverbios, ¿sí? Es decir, las palabras que describen cómo son las cosas o cómo son las acciones. Economizar todo lo que puedan en adjetivos y adverbios. Es útil utilizar la palabra central, la que produce énfasis al final de la frase, salvo que quede demasiado artificial. Esos son aspectos que están en todos los, digamos, en las reglas básicas de estilo. En general uno va a encontrar esta clase de consejos, especialmente el discurso claro, que uno puede decir, ¿qué significa claro? ¿No? Bueno, que sea entendible, sí, ya sé, pero ¿cómo hago que mi discurso sea claro? Estas precisiones son centrales para lograr un discurso claro. Nunca le echen la culpa al reglamento, en síntesis, de que la extensión de lo que ustedes tenían para decir no puede ser desarrollado en este tipo de trabajos, especialmente cuando uno le dedicó demasiado tiempo a lo obvio, tanto por escrito como oralmente. Problematización implica capacidad de detectar esas interrogantes claves e implica ir directo al problema, concibiendo que el auditorio de un congreso académico ya sabe lo general sobre este tema. Entonces, si yo voy a hablar de la perspectiva de género en materia de juzgar, y voy a decir que la perspectiva, bueno, por ahí hay momentos del país que algunas cosas hay que refrescarlas, pero si yo voy a refrescar que la perspectiva de género tiene origen en las reglas de acceso a la justicia y de la equidad, del principio de igualdad y la multidimensionalidad y los anteojos, ¿digo? Todo eso ya lo saben todos los que los están escuchando. Vayan directamente a identificar cuál es el problema que produce o cuál es un problema específico en la que la perspectiva de género tenga relevancia. Y olvídense de todo lo demás. Olvídense porque ya está dicho, es irrelevante para ese tipo de congresos. Y así con todas las instituciones, ¿no? Lo que quiero decir es, no malgasten renglones o segundos, según que sea la ponencia escrita o oral, en presentar ideas que todo el mundo o la mayoría de los que están vayan directo al problema y a la solución que proponen y a la justificación de esa solución. Olvídense de las obviedades. Puede pasar que si el tema que ustedes eligieron, de repente no es posible desarrollarlo en esas 10 páginas. Ahí podría suceder que, como yo les sugerí en ese ejemplo que les di, bueno, el arbitraje en el Código Civil y Comercial puede tener dos subtemas importantes, las medidas cautelares y la impugnación del laudo. La mediación, a mí me tocó la mediación en la provincia de Buenos Aires, uno era un tema conceptual, es un mecanismo de acceso a la justicia, así como está, o a justicia, como le quieren decir ahora, así como está regulado. Uno, problema conceptual, problema teórico, que tiene consecuencias relevantes para ver si no nos están vendiendo como algo que es acceso a la justicia, algo que no lo es. Problema distinto de integración normativa, si la homologación obligatoria de las mediaciones en la provincia de Buenos Aires es compatible con el régimen de transacción del Código Civil y Comercial. Las dos cosas no tienen nada que ver entre sí, o muy poco que ver entre sí. Los dos tratan el tema de la mediación en la provincia de Buenos Aires, pero puedo construir dos ponencias. Lo que no tiene que haber es una división artificial, en la que yo tengo todos estos temas, divido por la mitad, digo 10 páginas para uno, 10 páginas para otro, e invento un título que sea atractivo. De ya que eso no es lícito, no es válido, pero asegúrense de, antes de decir, de cambiar de tema, antes de cambiar de tema, porque no les alcanza el tiempo o el espacio, asegúrense, uno, de haber prescindido de todo. Primero, haber revisado el texto, haber detectado en ese texto todo aquello que se podía economizar en todo tipo de expresiones, ¿sí? Frases cortas, recortar. Si quieren, llévense una sola cosa de esta charla para sus casas. Recorten, ¿no? Entonces, una, que hayan recortado todo lo necesario para concentrarse en lo esencial. Dos, que hayan potencialmente dividido en ejes conceptualmente autónomos en dos ponencias la exposición de los temas que ustedes quieren desarrollar. Eh, eh, una
precisión sobre, en la elección del tema, sobre, yo les dije, bueno, tiene que ser lo suficientemente amplio para que sea relevante, pero no tan amplio como para que no se pueda desarrollar. Entonces, la primera regla es decir, no tiene que ser tan pequeño como para que sea irrelevante, ¿no? Bueno, una forma muy frecuente, por ahí a veces difícil, en los congresos internacionales es el discurso parroquial, ¿no? Que Daniela Piomo mencionó algo la charla pasada sobre el discurso parroquial, que es la tendencia a presentar a un auditorio problemas que están limitados a una comunidad determinada, que es algo así como hablar desde el pueblo, desde la parroquia, ¿no? Ese es el discurso parroquial. Por ejemplo, analizar un tema que solo impacta o es solo un problema en la provincia de Buenos Aires en un Congreso Nacional, o un problema que es solo un problema en Argentina en un Congreso Internacional. Eso, no, señora, acá atención a esto, porque el otro día me citaron en una exposición, un profesor italiano citó este trabajo en una exposición internacional, y dijo, disculpa, lo veo a Giannini ahí, no quiero ser parroquial, pero les quiero contar qué pasa en Italia. No, no, yo tomé la palabra y dije, no, el parroquialismo no significa prohibición de tratar una experiencia local, ¿no? La clave, otra vez, es el problema, no la experiencia. Hay experiencias locales útiles para tratar de analizar los resultados y el modo en que esos resultados impactaron en la realidad cotidiana respecto de problemas que son comunes, ¿no? Entonces, la experiencia argentina sobre la mediación puede ser importante para un país que quiere instalar la mediación prejudicial obligatoria con profesionales particulares, ¿no? Puede ser importante para decir, ¿cómo le fue a Argentina con esto? Para ver si lo traslado. El problema es común. Entonces, eso es lo que distingue lo que se llaman los estudios de caso, no los casos jurisprudenciales, los estudios de caso en digamos, en el análisis comparado, es el estudio de cómo una jurisdicción determinada solucionó un problema que no es exclusivo de esa jurisdicción, sino que puede ser trasladado a otras jurisdicciones. Eso no es recurso parroquial, no es discurso parroquial, es presentar algo relevante a un Congreso Internacional, por ejemplo, si hablo de Argentina, o relevante para un Congreso Nacional si hablo de Tucumán. ¿Por qué? Porque hay problemas que son comunes y otros que no lo son. Ahora, si voy a hablar a un Congreso Nacional sobre cómo específicamente el sistema de presentaciones electrónicas de la provincia de Buenos Aires me produce un problema al momento de decir CEN y demás, eso no va a ser tan importante en un Congreso nacional. Entonces, la clave, otra vez, es el problema, ¿no? Y no la jurisdicción que estoy desarrollando. Si la jurisdicción es local, pero el problema no lo es, el discurso no es parroquial. Cierro con dos aclaraciones finales. Yo les presenté algunas pautas que son muy modestas, muy prácticas, tienen el sentido de estimularlos a romper el síndrome de la hoja en blanco que afecta tanto a los jóvenes y a los no tan jóvenes. A veces ese malestar, esa ansiedad que produce el proceso de creación escrita puede responder a problemas relacionados con la claridad del objeto, de la finalidad del tipo de trabajo que estamos analizando, y si es ese el problema, yo creo que estas ideas que les trasladé les pueden ser bastante útiles. Tercero, una reflexión fundamental, y cierro con esto. Nada de lo que dije tiene que ser interpretado como un estímulo disuasorio. Nada de lo que dije tiene que ser entendido como algo más que una mera recomendación útil para preparar, defender adecuadamente una ponencia. No hay reglas infalibles, hay reglas que cabe seguir y reglas prácticas que son útiles y valiosas y que creo que vale la pena que ustedes las manejen, pero difícilmente sean inflexibles, ¿sí? El asunto es no conocerlas y no saber cuándo y por qué flexibilizarlas. La única observación invariable de todo lo que les puedo decir sobre qué es elaborar una ponencia es la siguiente. Elaborar una ponencia es un ejercicio que mejora con su práctica. O sea que cuando hay compromiso académico, cuando hay rigor en la investigación, no hay peor ponencia que la que nunca se escribe.
Así que muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Leandro. La verdad que excelente y súper claro. Muchas gracias por todos tus consejos. Ahora, quienes quieran realizar algún comentario o tengan alguna inquietud o alguna duda, pueden directamente desmutearse y hacer la pregunta o la mandan escrito y se la leemos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Nadie por ahora. Yo tengo una. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal, Julio? Em, por ejemplo, hablamos de eventualidades y cómo uno tiene que adaptarse ante, no sé, por ejemplo, estaba pensando en el caso de una ponencia en la cual eventualmente hay menos tiempo del previsto y ahí tengo que defender, pero oralmente. Digo, uno conoce bien y sabe que tiene que ir al punto o rápidamente tiene que ir al detalle que dijiste vos, pero también existe como si fuese un plan B, entre comillas, para esas circunstancias. Y el plan B es perder el rigor por la falta de tiempo, no hay plan B, ¿no? En un discurso académico hay algo que no puede ser uno y es insustancial. El plan B no sirve. Por supuesto que el plan A no significa siempre perseguir la perfección. Primeramente porque es una pérdida de tiempo y segundo, más allá que sea una obsesión para muchos de nosotros, pero es una pérdida de tiempo tratar de alcanzarlo porque uno sabe que, como tantas veces ha dicho, citando a Borges, uno publica cuando se cansa de corregir borradores, ¿no? Entonces, llega un momento en el que la investigación está lo suficientemente madura como para presentar las ideas ante un congreso, en el caso de las ponencias, o para publicar un libro, una tesis, en el caso de otros trabajos de investigación o difusión. Eh, y uno lo que hace en general, yo me encuentro haciendo muy frecuentemente, es colocándome en la posición del espectador más crítico posible a las conclusiones que estoy desarrollando, ¿no? Cuando veo que tengo buenos elementos para refutar todas esas ideas, que en el sentido objetivo de objetividad posible, digamos, es decir, ponerme en la posición de una persona que imparcialmente está analizando la investigación y cuestionándola, y verifico que efectivamente puedo contrarrestar todas las objeciones que se presentan inicialmente, o puedo advertir que algunas requieren alguna maduración adicional. Por ejemplo, produje información respecto a Melchor Romero, pero si quiero diseñar Casa de Justicia para toda La Plata, tengo que hacer relevamiento de campo eh, también en Gorina y otras localidades con indicadores de vulnerabilidad similares, ¿no? Pero eso no significa que yo no pueda extraer conclusiones válidas. ¿Para qué? Para todos los que tienen esta clase de indicadores y esta realidad socioeconómica, creo que es mejor contar con una oficina multipuertas que con una defensoría oficial o una asesoría de menores en el centro de la ciudad. O una comisaría o una oficina de la mujer, etcétera. Es mejor tener una oficina multipuertas en este tipo de realidades, frente a este tipo de realidades. Entonces, yo lo que me encuentro haciendo en general para tratar de testear la seriedad de las conclusiones y la maduración es posicionarme en la cabeza de la persona más crítica que pueda leer mis páginas. Por supuesto que lo mejor es tener a alguien que las lea, ¿no? Porque uno siempre tiene el sesgo de la confirmación, que se suele denominar, ¿sí? Ese error sistemático que produce el cerebro humano de confiar en que las conclusiones son producto no de la necesidad de demostración, sino la demostración está íncita en mi propia justificación y así sucesivamente. Entonces, para evitar el sesgo de confirmación, lo mejor, el escenario ideal es tener lectores que hagan ese trabajo, ¿no? Pero no siempre, eso sí, no siempre es fácil lograrlo. Para eso está un director de tesis en ciertos tipos de trabajos, o los profesores que tienen más trayectoria, si uno trabaja en las cátedras y demás. Para eso sirven las lecturas, por supuesto. Pero no todo el mundo tiene acceso a
una cátedra, por ejemplo, para la lectura de los trabajos, o a un ateneo intercátedras, como hacemos nosotros, que es designar deliberadamente a un contradictor para que venga, te critique las conclusiones, lo haga con amor, pero precisamente para mejorar el trabajo y para, digamos, testear que esté en condiciones de ser. Bueno, todos esos ejercicios sirven, nosotros los hacemos en el instituto, pero hay que admitir, Julio, que estamos en el auditorio por ahí más amplio, no siempre es posible lograr que una estructura como una cátedra, un estudio jurídico, una oficina con tiempo suficiente como para dedicarse a la lectura de todos los trabajos que produzca el grupo, ¿no? En todos los casos, si eso no es posible, hay que colocarse en esa posición, la posición del crítico más despiadado de las propias ideas, tratando de, digamos, lo grande de los estudios de los sesgos es que al haberse descubierto uno puede trabajar sobre ellos, intentar trabajar sobre ellos. Algunos creen que los sesgos son inevitables siempre y en todos los casos, y otros creen que el hecho de que se hayan estudiado ayuda por lo menos a tener un grado mayor de objetividad en la crítica de las propias ideas. Yo soy más de los que creen esto último. Así que esa sería un par de ideas prácticas para ese problema. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Mercedes Ocarranza, presidente de la Comisión de Jóvenes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, para que dé las palabras de cierre de esta actividad. Bueno, muchas gracias, Pía. Primero que nada, Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo y poder poner en palabras justamente esto que bien has definido como una lógica permanente de trabajo en cuanto a este constante ejercicio y bueno, y este aporte que son elaborar de manera sencilla, como vos bien decías, si bien necesitaríamos otro tipo de encuentros, más encuentros, en especial que tome nota de la metodología para, desde ahora te comprometemos para la próxima en ese proyecto, de agradecerte, de poder compartir con nosotros estas pautas para elaboración y este ejercicio para mejorar en la práctica la redacción de las ponencias, que muchas veces no cuesta, y como bien has puesto en palabras, este síndrome de la hoja vacía. Muy agradecida, aparte de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de nuestra asociación, de la que formas parte, y agradecida también a quienes asisten, que son asociados, y a quienes no, que es una gran cantidad de asistentes que hemos tenido entre la anterior clase y esta, e invitarlos a formar parte, que nos pueden encontrar en nuestra página web o por medio de el mail de la asociación, en el cual lo tienen para inscribirse, y también por medio de las redes sociales como Instagram, con el nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, o la Comisión de Jóvenes Procesalistas de esta asociación, por supuesto. Más que nada que agradecimientos, y a la vez quería hacer extensiva una invitación que seguramente van a ver publicada en los próximos días, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para la investigación jurídica. Quizás es un tema interesante para quienes están asistiendo aquí, que va a estar a cargo de Hernán Cuadri y de Guillermo Cosentino, y que va a ser una actividad virtual. Así que quien esté interesado, les sugerimos que estén atentos a las redes sociales de la asociación. Para quienes deseen certificación, pueden pedirla al mail de la asociación. Y reitero, muchísimas gracias, Leandro, por compartir estas pautas y tratar de facilitarnos o allanar el camino de alguna manera a la hora de enfrentarnos con estos desafíos que, bueno, son fructíferos. Y es muy importante los consejos que nos puedes dar, más que nada por tu experiencia y por el trabajo que haces. Muchísimas gracias de parte de la Comisión de Jóvenes Procesalistas. Gracias a ustedes. Un gusto. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y damos por cerrado el segundo encuentro del ciclo.